dos leyes que gobiernan el mundo, la ley de la causalidad y la ley de la casualidad. Y hoy hemos venido, estos 3 días de debates, a hablar de una, no sé si casualidad, pero sí hacernos una pregunta. Mucho se ha hablado aquí de esta ley, de lo bueno, de lo positivo, pero creo que nos olvidamos de una pregunta: el porqué de esta ley. Esta ley, hay que decirlo, nace de la profunda irresponsabilidad con la que se manejó la economía en la década perdida. Se abrió una brecha fiscal que ahora no saben cómo cerrarla y tienen que echar mano del bolsillo de los ecuatorianos cada vez y cuando. Esa mala administración le estalla en las manos al actual presidente y no sabe qué hacerse con eso. Resulta, por favor, que este gobierno, debilitado como está, no tiene la menor idea de cómo cerrar el hueco. Y este proyecto de ley, de nombre rimbombante, yo le cambiaría por otro: factura de la farra correísta. Punto. Este déficit que sobrepasa los 4.500 millones de dólares son impagables. La dolarización, que es lo que nos mantiene todavía en algo a salvo, se mantiene por 3 vías, señor presidente, señores legisladores: por deuda, por impuestos o por inversión extranjera. Solo así vienen los dólares. Estamos viendo que la deuda como tal, y que se endeudó al país de manera irresponsable, no da más del país. En cuanto a impuestos, ahí está la respuesta, esta ley. Y en cuanto a la inversión externa, esta ley se encarga de aniquilarla, convirtiéndola en carga tributaria, como lo voy a demostrar más adelante, en la más cara de la región. Obviamente le toca a la Asamblea Nacional asumir su responsabilidad y, como principal función del Estado, primera función del Estado, debe coadyuvar a la estabilidad democrática, a la institucionalidad, más allá que otros pretendan echarla por los suelos. Hay elementos positivos en el proyecto, muy pocos. Voy a tratar uno de ellos, que pese a ser positivo es insuficiente y hace referencia a la región a la que represento, la Sierra Central del Ecuador, a la provincia de Tungurahua. Se dice en este proyecto de ley que habrá una exención del 10% sobre el impuesto a la renta por un año de estas provincias, las de la región central, que fueron quizás las más afectadas en el último pacto. Desde mi perspectiva, es una disposición discriminatoria. Sin duda alguna, podría beneficiar momentáneamente un paño de agua tibia al sector agrícola de estas importantes provincias. Pero en estas provincias, y sobre todo en Tungurahua, ¿qué pasa con el comercio? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasó con las pequeñas empresas? ¿No son dignas de esta ayuda también? Y por último, dentro de este artículo, ¿qué ganamos con el 10% durante un año? ¿Cuál fue el criterio técnico para decir que sea el 10? ¿Por qué no fue el 15? ¿Por qué no fue el 20? ¿Por qué no fueron 1 año, 2 años? Eso nos demuestra, lamentablemente, la improvisación con la que este proyecto de ley ha tratado muchos temas. Lamentablemente, hay que decirlo, hay aspectos negativos y negativos de fondo, no solo de forma, como se dijo en días anteriores. El primero de ellos, por principio, sabemos que en una economía en crisis, lo peor que se le puede hacer, castigar a la sociedad, es con más impuestos.
Pese a eso, se establece un incremento, por ejemplo, al servicio de la telefonía celular. Está bien que las grandes empresas operadoras de telefonía celular contribuyan más con el Estado ecuatoriano, pero no se dan cuenta que eso va a ser un efecto de cascada y va a caer hasta en la última persona que tenemos planes de estas telefonías. Y se olvidan también que muchas veces el servicio celular es un servicio y un instrumento de trabajo de muchísimos ecuatorianos. Se establece un impuesto a los servicios digitales. Mi pregunta es, y esto debe ser removido de la ley, ¿qué pasa con las plataformas digitales de las cuales se sirven escuelas, colegios y universidades para la educación? Recordemos que esta es una ley orgánica. Dirán, la ley de régimen tributario interno establece exenciones en materia de educación, pero de educación, no de los servicios digitales que muchas veces se utiliza, por ejemplo, en las plataformas universitarias para poder realizar su actividad. Algo que me preocupa terriblemente en este proyecto es que se trata de crear una institución de reserva de manejo de la información tributaria. Francamente, es inconstitucional por el fondo y la forma. Artículo 227 de la Constitución, base de la administración pública, es precisamente la transparencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengamos en un proceso judicial que solicitar acceso a información pública relacionada con tributos? ¿Se nos va a argumentar que es información reservada, violando con eso el acceso a la justicia y al debido proceso? ¿Qué pasa con la acción constitucional de acceso a la información pública? Si un ciudadano necesita acceder a cierta información pública que la hay en materia tributaria, podrían argumentarnos de que es información reservada y con ello violarnos derechos constitucionales. Pero realmente llama la atención, y voy a molestar su atención, señores legisladores, con un muy rápido ejercicio de castigo impositivo que plantea esta ley. Al inicio de mi intervención dije que la dolarización se mantiene por tres vías: por deudas, por impuesto y por inversión extranjera. Este proyecto de ley establece un impuesto adicional a una de esas tres fuentes, que es precisamente la inversión extranjera. Y que la inversión extranjera no es pues de ese diablo, ese monstruo, ese leviatán, que lo manejan otras tiendas políticas y otras bancadas. Este momento es necesario en el país por el sistema monetario que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una inversión extranjera pequeña, que registra un ingreso bruto de $10,000, menos costos y gastos, arrojaría, es un caso hipotético solo para ejemplificar, una utilidad del ejercicio de $2,000 luego de restar los 8,000 de costos y gastos, menos del 15% de participación de los trabajadores, $300, se crea la base del impuesto a la renta, que es $1,700. A eso le restamos el impuesto a la renta del 25%, que es $425, tenemos un nuevo subtotal, que es el dividendo a distribuir, que es de $1,275. Y si a eso, ahí viene lo que manifiesta la ley, el impuesto sobre dividendos es una cantidad, tomando como ejemplo los $10,000 iniciales, de $127. Es decir, el dividendo a recibir del accionista sería de $1,147,50. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esa inversión pequeña, extranjera, que trajo dólares al país y que permite que la economía ecuatoriana funcione, ha pagado, y de manera justa y solidaria, me parece correcto, el 15% de impuestos de participación de los trabajadores. Del mismo modo, ha contribuido con su impuesto a la renta del 25%, pero con este nuevo impuesto a los dividendos, $127 más. Un minuto, asambleísta. Es decir, un total de impuestos de $852. ¿Qué implica esto? Una carga tributaria del 42.63%,
sacándonos completamente de la región que es del 30% como tal. ¿Va a venir con esto inversión extranjera? Pues no. Pero para terminar, y lo que sí me llama la atención y quiero alarmar a la ciudadanía, y coincidimos creo que aquí todas las bancadas, es lo que establece la disposición transitoria, la disposición general segunda, que es el premio al evasor, que le dice traiga sus dineros mal habidos e invierte en el Ecuador, y aquí no pasó nada. Eso es una vergüenza, es una canallada jurídica, viola el sentido común y no solo principios de legalidad y principios de igualdad. No podemos permitir que una norma se pueda instaurar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano de esta naturaleza. Por lo tanto, señor presidente, señores legisladores, ha sido necesario este debate. No podíamos recurrirnos en el archivo total del proyecto, sino que había que hablar esto, debatir esto y denunciar estas cosas. Y por principio de responsabilidad creo que la Asamblea ha actuado bien al debatirlo. Ahora, otra cosa será en que insistamos en los textos alternativos que tienen que salir de esta Asamblea. Muchas gracias, señor presidente. A usted